beneficio de llevar una vida con propósito. Lo he distribuido en 4 puntos. El primero, conocer tu propósito de sentido. Número 2, conocer tu propósito que simplifique tu vida. El tercero, conocer tu propósito que estimula tu vida. Y el cuarto, conocer tu propósito que te prepara para la eternidad. Todos conocemos y fuimos creados para tener significado, con un fin, con un propósito definido. Cuando la vida tiene sentido, puede soportar cualquier cosa. En otras palabras, sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Isaías 49, versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho. He consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Así que allí está enfocado el significado y el énfasis de una vida que tenga sentido, no una que no tenga sentido, porque tampoco habrá esperanza. Y nuestra esperanza nos dirige allí en Job capítulo 7, versículo 6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Versículo 16. Abomino de mi vida. Una oración, de primer punto y coma. No he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Nuestra vida debe llevar siempre la esperanza por delante y la propuesta de vivirla y transmitirla. Porque déjeme decirle que la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Momentos difíciles que tenemos que enfrentar. La esperanza siempre, como alguien dijo, es la última que se pierde. Pero yo diría, la esperanza nunca se perderá cuando está enfocada en el nombre de Cristo Jesús. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin y esperanza. Hermanos, nosotros siempre estamos esperando el favor de Dios. ¿Cuál será mi comportamiento? Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso define nuestra credibilidad en simplificar en nuestra vida el servicio que el Señor espera que hagamos. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y saludable. Las cosas sin importancia nos distraen en muchas ocasiones. Se vive una vida de desesperación silenciosa o una distracción sin propósito. Isaías 26 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. ¿Qué significa?
mientras que en medio de las vicisitudes, en medio de las dificultades en el camino rumbo a la Canaán celestial, que vamos a tener porque estamos en un mundo pecaminoso, en un mundo conflictivo, en un mundo difícil, el Señor nos regala la bonanza, la tranquilidad y la paz. Muchos se sorprenden cuando ven a aquellos temerosos de Dios enfrentar sabiamente y a veces en silencio las cosas más difíciles que no entienden ellos, porque las cosas espirituales, dice la palabra de Dios, hay que entenderlas espiritualmente. De manera que Dios concede esa paz. En el libro de Proverbios, capítulo 13:7, hay quien pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas. Mis queridos, en verdad esto implica una acción voluntaria a la voluntad de Dios. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida sencillo, sin halago, sin esperar nada a cambio, solamente que el cielo sea glorificado con nuestra vida, con nuestros actos. Efesios capítulo 5, versículo 17. Estamos proyectándonos en la recta final del mensaje que sin duda alguna al reflexionar en estas palabras y en estos pasajes nos pone a pensar para que nuestra vida tenga un propósito en realidad presente en nuestra vida al servicio del Señor. Efesios 5, 17 dice la palabra de Dios: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, que tengamos presente, mis queridos, cuál sea la voluntad del Señor, no lo que yo quisiera hacer, es lo que es la voluntad de Dios. Es parte del encaje del servicio que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahí mismo, más adelante, ¿verdad? En Filipenses 3:13, fíjense lo que sigue diciendo ahí el apóstol: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ese debe ser el objetivo, esa debe ser la meta. Ya lo que pasó, pasó. Una vez descuidamos el enfoque de la vida cristiana, el enfoque, el planteamiento o el llamado del Señor, lo hemos desviado. Vamos a olvidar lo que pasó. Y desde hoy vamos a consagrar la vida, a consagrar el esfuerzo, ¿verdad? Y poner a Dios en primer lugar. Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Qué les parece? Nunca confiemos en nosotros mismos. Nunca confundas actividad con productividad. Repito, nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Qué les parece? Y allá aparece en Filipenses 3:15, ¿verdad? Y dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La perfección, mis queridos, no es que tú no cometas errores. Sin saberlo, te equivocaste, pero tú buscas la perfección. Ese es el manejo de esa dirección correcta. Sé perfecto como yo soy perfecto.
dice el Señor. Sé santo como yo soy santo. Otro concepto de santidad, ¿verdad? Que es ser apartado, ser dedicado. Así que podemos llegar a ser perfectos en nuestra atmósfera, dirigiendo nuestra vida con propósito que nos lleve a un fin eterno. Ese es el plan. Así que el tercer punto tiene que ver con estimular tu vida, un estímulo especial. ¿Y cómo lo podemos hacer? De acuerdo al propósito, ¿verdad? Dice acá, si conoces o sabes por el cual vives en esta tierra, un propósito divino por el cual Dios te creó, eso estimula tu vida para una continuidad. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Para qué vino Cristo aquí a este mundo? Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 20, el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. El objetivo era el servicio, no que lo sirvieran, sino el servicio que él podía hacer hasta alcanzar el objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Que el hombre pudiese ser restablecido de nuevo al Edén, y llevar una vida, ¿verdad?, decente aquí en la tierra. Como dice la tierra del Señor, un pedacito de cielo aquí nos da el derecho para estar en el reino de los cielos. Así que es importante, mis queridos, ese estímulo de vida. El propósito siempre produce entusiasmo. Tener un propósito claro actúa con ímpetu. El entusiasmo se disipa. El entusiasmo o el entusiasmo se disipa por falta de propósito. Si no hay propósito, no hay entusiasmo para actuar. Pero si hay propósito, actuamos por fe, actuamos por la esperanza que es dada. Mis queridos, es importante que en nuestra vida cristiana siempre tengamos en cuenta que fuimos creados por un propósito. ¿Y para qué? En principio, antes del pecado, fuimos creados para la eternidad. Cuando dijo a la pareja, fructifiquen y henchid la tierra. Vivan, administren, vivan para siempre. Ese es el plan. El pecado tronchó. Los propósitos del Señor se fueron tronchados. A medida que tú y yo consideremos propósitos eternos en nuestra vida, entonces entramos en la última etapa, ¿verdad? Nos estamos preparando para la eternidad. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que la tarea implica toda la vida en crear aquí en la tierra un legado duradero, pensando en lo que otros digan. No va a funcionar, pero lo que Dios diga es lo que va a funcionar con tu vida. Lleva una vida decente, consagrada al servicio. No importa el que dirán, lo que importa es el concepto que Dios tenga de ti por llevar un propósito digno en la vida cristiana. Para terminar, mis queridos, hay mucho que deciros. El tiempo se acabó. Fíjense el pensamiento. Quiero dejar con ustedes. Es necesario una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivación. Queridos, quiera Dios bendecirnos en esta mañana y podamos tener con claridad
Y el propósito por el cual tú estás en esta tierra es para glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir el Evangelio eterno con toda persona. ¿Y cuál es la visión de nuestra iglesia? Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el reino de Dios. Que el Señor sea glorificado hoy, mañana y siempre.